Muy buenos días. Voy a tomar su lugar. Muy bien, vamos a comenzar. Yo quiero pedirle que en este momento cierre sus ojos. Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. En el nombre de Jesús queremos pedirte que en este momento tu paz sea establecida en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Dios. La paz que sobrepasa entendimiento, que en este momento gobierne en nuestras vidas, Dios. Porque queremos, Señor, en esta mañana conectarnos contigo. Queremos que tu Espíritu, Dios, hable directamente a nuestro espíritu y que el Espíritu de tu palabra, Dios, se active, Señor, para hablarnos, Señor, y que no sea letra, Dios. Padre, porque cuando tú hablas a nuestros corazones, Dios, es tan diferente, porque no queremos que la carne se entrometa, Dios, y porque necesitamos de tu voz, Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sé tú el que hable, Dios, y no un hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hace mucho tiempo que no me tocaba estar aquí. Y a lo mejor usted cree que es bien fácil, ¿no? O a lo mejor no. Pero bueno, me tocó y es un placer estar aquí. Y esta mañana le voy a compartir un mensaje. Y cuando estaba desarrollando y pidiéndole a Dios que Él fuera el que me diera todo lo que tenía que decir, y ya que lo tenía más o menos armado, le dije, bueno, Dios, ¿qué título le voy a poner? Porque el pastor siempre le pone título y todos los que se paran aquí llegan y les dicen, yo les voy a hablar de esto, ¿no? Y bueno, no le pude poner un título, así que le puse dos. Y si usted quiere un título como los que pone su pastor, el título es Pide salvación, no sanidad. Pero si usted quiere un título como los que pone Johnny Quintero, usted le va a poner a su mensaje ahí, 3 mujeres, un camino. Entonces, vamos a empezar con la historia de estas mujeres. Y probablemente ya se sepa las 3 historias, pero pues se las voy a volver a contar, ¿no? Entonces, vámonos al capítulo 9 de Mateo y vamos a empezar desde el versículo 16. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Continuamos, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muy bien, entonces yo quiero decirte, platicarte ahora lo que acabas de leer, ¿no? Estaba Jesús con sus discípulos y muchísima gente más, porque dice la Biblia que muchísima gente lo estaba siguiendo, y Jesús estaba impartiendo una enseñanza con ellos, ¿no? Y de repente, cuando él estaba compartiendo esta enseñanza, viene un hombre, dice aquí que se llamaba Jairo, y que era el principal de la sinagoga, o sea que era uno de los importantes, ¿no?, de aquellos tiempos, y viene y se postra delante de él mientras él estaba compartiendo, y le empieza a decir: Jesús, mi hija se está muriendo. Bueno, en este capítulo nos dice que ya estaba muerta, pero si usted se va a Marcos o a Lucas, usted va a leer que la niña estaba agonizando, ¿no? Entonces le dice: Jesús, mi hija se está muriendo, pero necesito que tú vengas. Si tú vienes, yo sé que se va a sanar. Y Jairo tenía la fe de que estaba acudiendo con la persona indicada. Entonces Jesús deja lo que está haciendo y va con Jairo, ¿no? Y Jesús va caminando, y detrás de él pues viene todo el tumulto de gente. Yo me imagino que a Jesús lo seguía, pero un mar de gente, porque pues era el maestro, y todos los milagros que había hecho en esos tiempos eran pues bastante fuertes, ¿no? Entonces dice la Biblia que una mujer que tenía 12 años con una enfermedad, con un padecimiento en su cuerpo, escuchó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, ella acudió a él. Entonces esta mujer se abre paso entre el mar de gente, porque quería encontrarse con Jesús, porque sabía que Jesús la podía ayudar. Entonces ella se abre paso entre la gente, y lo único que ella estaba buscando era alcanzar a tocar el borde del manto de Jesús. O sea, ni siquiera como Jairo quería llamar la atención de Jesús, ni siquiera quería hacerlo voltear, ni siquiera quería que le dijera alguna cosa. Ella sabía que tan solo tocando con sus manos el borde del manto de Jesús, ella iba a ser salva. Pero fíjate qué chistoso, ¿no? Porque tenía 12 años con este padecimiento, y ella no estaba buscando ser sana. Ella no dice la Biblia en ninguno de los capítulos donde se menciona esta historia que ella dijera: si yo toco el manto de Jesús me voy a sanar, si yo toco el manto de Jesús se me va a quitar este flujo de sangre, se me va a quitar este padecimiento que me ha durado tanto tiempo. Ella, en todos los capítulos se dice que esta mujer estaba buscando ser salva. Entonces ella no estaba buscando acabar con este dolor que le había quitado tanto de su vida. Ella estaba buscando ser salva, lo cual está pues un poquito extraño, ¿no? Cualquiera de nosotros, cuando se enferma, de volada va y agarra las pastillas, porque dice: pues para que se me quite la enfermedad de volada, ¿no? O sea, de volada va con el médico: no, pues es que ya no aguanto y por favor ya quiero que se me quite. Pero inmediatamente buscamos la sanidad sin entender ni por qué estamos pasando todo esto, ¿no? Entonces, esta mujer tenía 12 años que había estado padeciendo esta enfermedad. Pero yo quiero decirte algo además de eso, y quiero que me acompañes al libro de Levítico, capítulo 15, para que entiendas un poquito más de lo que esta mujer estaba sufriendo. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Dice, ¿ya lo tienen? En el versículo 19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada,
y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Ahora quiero que pongas especial atención en el versículo 25. Dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será como en los días de su costumbre. Entonces, continúa diciendo otras cosas más este capítulo, pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Esta mujer no solo tenía un padecimiento, el cual era muy desagradable, sino que aparte ella entendía o sabía que vivía bajo una ley que la condenaba para ser inmunda todo el tiempo que ella estuviera sufriendo de esta enfermedad. Entonces, no solo tenía que sufrir la molestia, el padecimiento, sino que también era inmunda, y los que estaban alrededor de ella sabían que era inmunda. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tocabas algo donde había estado la mujer, si tú te sentabas donde había estado la mujer, si tú te sentabas en la cama de la mujer, si tú tocabas las cosas de la mujer, tú eras inmundo también. Y tenías que pasar un proceso de purificación, y tenías que lavarte con agua, y te tenías que salir porque eras inmundo y te tenías que apartar. Entonces, dime tú si te van a dar ganas de acercarte a esta mujer. Claro que no, porque porque vas a pasar un proceso de purificación nada más por estar cerca de ella. Entonces, no solo tenía esta enfermedad, sino que aparte la misma enfermedad la apartaba de los que estaban alrededor de ella. Y aparte de eso, ella tenía que sufrir, imagínate, en su pensamiento, en su autoestima, en su valor personal, el hecho de saber que todos los días, desde hace 12 años, desde que te despiertas, sabes que eres inmundo, que la palabra, la ley, te condena como inmundo, que eres diferente a todos los demás porque eres inmundo. Y yo no sé, los hombres a lo mejor no alcanzamos a comprender esto, y la verdad es que pues ni modo, porque no pasamos por esta situación, ¿no? Pero yo pues he tratado de comprender un poco, porque una de mis labores es trabajar con jóvenes o niños de secundaria, y me ha tocado platicar con las maestras que se enfrentan a situaciones donde las niñas empiezan a tener su flujo de sangre, y las niñas lloran porque les da muchísima vergüenza, o se ponen muy nerviosas cuando llegan a tener esa situación. Y pues tratamos de hacer como que lo más comprensivos y que nadie se dé cuenta, y ayúdenla y llévenla y cámbienla y hagan lo que tengan que hacer para que no se sienta mal. Ahora imagínate que en cualquier momento de toda tu vida, todo el tiempo estás sangrando. Entonces, se los digo a los hombres, ¿no? Yo creo que las mujeres perfectamente comprenden. Entonces, es muy complicado. Y aparte de eso, la condenación con la que esta mujer vivía era bastante fuerte. Entonces, la vida de esta mujer, yo me imagino que estaba llena de tristeza, llena de soledad, llena de dolor. Y, hasta a mí se me hace como que sumamente difícil ponerme en los zapatos de ella, porque estás hablando de que fueron 12 años padeciendo, contrastado con la otra mujer
que tenía 12 años también, que era la hija de Jairo, pero ella no tenía 12 años padeciendo. Ella simplemente padeció un azote que la estaba llevando a la muerte. Inmediatamente su papá fue a buscar a Jesús. A final de cuentas, los dos casos acudieron con la persona correcta, pero un caso duró 12 años completito y el otro a lo mejor un día, una semana, no se sabe, pero no se menciona la misma cantidad de tiempo que se menciona con esta mujer. Entonces, en Marcos capítulo 5, 26 dice esto, no vaya si no es necesario que vaya, porque las historias se explican de diferente manera en cada uno de los evangelios, pero en Marcos capítulo 5, versículo 26 dice que ella acudió con muchos médicos y malgastó todo lo que tenía, tratando de ser sana, tratando de ser salva, y cada vez le iba peor. Entonces, yo quiero decirte algo. Piensa en este azote de la manera que tú quieras pensar. Yo no te vengo a hablar para decirte que es una enfermedad, porque todos y cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de azotes y diferente tipo de situaciones por las que tenemos que pasar. ¿Ok? A veces pasamos por situaciones muy difíciles económicas y duran años y no entiendes por qué Dios no te da un mejor trabajo, no entiendes por qué el dinero no te alcanza y estás batallando y no puedes crecer. O a lo mejor si tienes un problema de una enfermedad recurrente y que de repente mejoras y crees que ya te vas a sanar y de repente la enfermedad vuelve, o a lo mejor no es la enfermedad en ti, sino tienes a una esposa, un hijo, un abuelo, no sé, que está pasando por ese tipo de enfermedad y que toda la familia ya está bien desgastada porque ya hicieron todo lo que pudieron. O a lo mejor tú tienes un problema de un pecado que no alcanzas a vencer y que dices, es que esto es más fuerte que yo, cuando no te das cuenta que no es más fuerte que tú y has batallado años y años y años con esa situación dentro de ti mismo. Entonces no quiero que pienses en este azote, por lo menos no ahorita, como una enfermedad necesariamente, aunque tal vez sí puede ser una enfermedad en tu caso. Entonces, a lo mejor ya tienes un chorro de años batallando con lo mismo, pero no has acudido al médico adecuado. Así como esa mujer dice que había ido con muchos médicos. Y sabes que así somos nosotros también. Ayer les decía, tienen un problema de divorcio en el que ya están así como que batallando y ya pensando en la situación para separarse, y en vez de ir con alguien serio, alguna pareja respetable de la congregación que tenga muchos años casados, que tienen un matrimonio ejemplar, no, vas con tu vecina la divorciada, ahí doña no sé qué, y le di, no, pues sácale todas las cosas de la casa, que cuando llegue del trabajo ya no haya nada para que no se pueda meter, cambia las cerraduras todititas. O sea, vas con médicos que tú quieres escuchar, ¿no? Obviamente. O a lo mejor tienes un problema de depresión y vas con alguien que te va a sobar la espalda y te va a decir, ay, es que pobrecito, todo te ha pasado a ti. Y nada más te está sobando la espalda y te está diciendo, no, pues es que pues esta vida nos tocó vivir, manito, y pues aquí vamos a llorar, vamos a llorar juntos, vamos a, no sé, y se ponen a escuchar canciones tristes y cosas o sea, hay muchos médicos, pero solo hay un médico de médicos. Entonces, esta mujer fue con muchísimos médicos y ninguno la pudo ayudar. Y peor tantito, la palabra dice que le iba peor con cada uno. Entonces, la enfermedad iba empeorando al estar acudiendo a otros lugares donde no debería estar acudiendo. Entonces, solo había uno al que ella tenía que acudir. Y sabes que yo no me explico cómo la mujer entendió
que en Jesús había salvación. Pero ella, al escuchar hablar de Jesús, dijo: si yo toco el borde de su manto, voy a ser salva. Entonces, de alguna manera, yo estoy segurísimo que en su espíritu Dios ya le había hablado. Y Dios ya le había dicho que tenía que acudir con Jesús y tocar el borde del manto de Jesús para ser salva. Porque ella estaba tan segura que no le importó ser una mujer inmunda al salir entre las calles cuando había un tumulto de gente, irse abriendo paso, y aún tuvo la valentía de ella, siendo inmunda, tocar el borde del manto del maestro. Entonces yo quiero que tú entiendas eso, porque eso también es algo fuerte. Si ella todo lo que tocaba era inmundo, si ella donde se sentaba era inmundo y tenían que purificar las cosas que ella tocaba, y ella tuvo el valor de ir con el maestro y tocar la ropa del maestro. Entonces esta mujer tenía un entendimiento pero cañón. Ella sabía que si tocaba el borde del manto del maestro, ella iba a ser salva. Así que no le importó el peso de su inmundicia, el peso del dolor de su enfermedad, no le importó. Y sabes que a pesar de que ella se consideraba a sí misma llena de inmundicia, al tocar el borde del manto de Jesús, no fue más fuerte la inmundicia. El poder de Jesucristo en el momento salió de él, toca la vida de esta mujer, y no solo es sana, sino que es salva. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de por qué fue salva. Pero entonces nosotros tenemos que saber con quién ir en medio de nuestros azotes, en medio de nuestras circunstancias tan difíciles. Pero no solo eso, así como esta mujer, también nosotros tenemos que saber pedir, porque ella iba con la fe, no de ser sana, iba con la fe de ser salva. Y la palabra nos dice en Mateo capítulo 7, creo que el versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y ya estamos familiarizados con ese versículo, todo el mundo se lo sabe. Pero tenemos que saber pedir bien. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Santiago capítulo 4. Vamos a leer hasta el 9. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces,
tenemos que entender que no sabemos pedir y que muchas de las cosas que pedimos y que nosotros creemos que no recibimos, pues porque a lo mejor Dios no me quiere y su consentido es el de al lado y a mí nomás no me da nada o cosas así, es porque nosotros estamos pidiendo solamente basados en nuestros deleites, en lo que nosotros queremos, en nuestros placeres, en nuestro egoísmo puro, pues, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces sí estás pidiendo sanidad y yo estoy de acuerdo en que Dios te quiere sanar, o tú no estás de acuerdo. Sí, porque Dios es un Dios de vida. Pero muchas veces tú estás pidiendo sanidad y solo le estás pidiendo porque ya quieres estar bien y nada más para estar bien. Bueno, y si Dios te da la sanidad, ¿qué vas a hacer con esa sanidad? ¿Qué vas a hacer con esa sanidad? ¿La vas a utilizar para darle gloria a Él? ¿O simplemente vas a continuar con tu vida y ya gracias Dios? Eres como, pues es que a veces usamos a Dios como una aspirina, ¿no? También. O sea, ya se me quitó, ya puedo continuar con lo mío, gracias. Entonces, a veces realmente nada más estamos pensando en lo que nosotros queremos. Le pedimos a Dios un carro nuevo y nada más quiero un carro nuevo, pues porque toda la vida he querido uno y nunca lo he tenido, ¿no? Y, o sea, en tu corazón no está que tu carro sirva al Señor. Darle right al que te encuentres por ahí. Es más, te piden right y te da coraje. Es como que, pero no me alcanza el tiempo, o ya no traigo para la gasolina, o no sé, lo que quieras. Entonces, ¿de qué te sirve pedir si vas a pedir solo para lo que a ti te conviene? ¿O quieres que Dios te dé un mejor trabajo y que te bendiga muchísimo y que te vaya muy bien y lo único que quieres es enriquecerte? Y yo no digo que Dios no quiera darte un carro nuevo y no digo tampoco que Dios no quiera bendecirte con un buen trabajo. Pero si te da un buen trabajo también es para Él, para que le des esa gloria a Él en medio de tu nuevo trabajo. ¿Cómo? No sé, eso ya va a depender de ti, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, tiene que ser de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Porque por eso somos por eso somos malos para pedir, en pocas palabras. Porque estamos pidiendo solo lo que nosotros queremos. Queremos pedir, le pedimos que mi pareja cambie. Señor, es que es bien mala conmigo, es bien chismosa y es bien víbora y tú la ves que todo lo que sale de su boca está mal y dice pura blasfemia. A ver, ¿y por qué no le pides al Señor que te dé la paciencia para enseñarle? O para amarla en medio de todo su mundo de defectos que ya le dijiste a Dios que tenía. ¿Verdad que ya no está tan fácil? Entonces, pedimos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Queremos bendición y bendición y bendición. Pero luego, ¿qué hacemos con esa bendición cuando Dios nos la da? Había 10 leprosos. Jesús le dio la sanidad a todos y cada uno de ellos. ¿Y cuántos de los 10 volvieron a darle gracias al Señor? Uno volvió. Entonces es bien triste que Dios realmente quiere darnos las cosas, porque Dios es un Dios de gracia, que nos da cosas que no merecemos, pero luego que nos la da, las usamos para derrocharlas. Y no se trata de eso. Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que entender también por qué estás pasando esta situación tan difícil. Y a veces es lo que menos nos preocupa, ¿no? Lo único que queremos es que ya se acabe. Y así no debe de ser. Y te voy a contar algo. Muchos de ustedes fueron partícipes del evento que el Ministerio de Artes, en conjunto con la ayuda de algunos otros ministerios, armamos para evangelizar en el teatro. Y yo quiero decirte algo. Días antes de que fuera, lo hicimos una vez y luego se presentó una segunda ocasión. Días antes de que fuera uno de estos, empecé a tener mucho dolor en el arco de mi pie izquierdo, en la parte de abajo del pie. Y
este dolor, conforme fueron pasando los días, bueno, como alguien que baila normalmente, te duele algo y dices, pues a seguir bailando y esperar que se me pase dentro de 3 días, una semana, porque no te queda de otra, ¿no? Es eso, dejar de bailar. Entonces, si tú sigues normalmente, a cada rato te duele una cosa, ya a los 2-3 días ya se va, no hay ningún problema. Pero este dolor empezó a ser muy intenso, muy intenso. Y tan intenso que me llevó al borde de las lágrimas. Y los que me conocen saben que eso no es normal. Entonces, al primer día pues me dolió mucho, pero tranquilamente te pones un ungüento y le sigues al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez. Y ya llegó el punto en el que yo dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Y yo solo renegué dentro de mí. Y aún le dije, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo que es para ti? ¿De verdad me estoy desgastando? ¿Estoy buscando que todo sea como tú me dijiste que tenía que ser? No estoy haciendo algo que solo en mis fuerzas quería hacer. Estoy haciendo algo que tú me dijiste que tenía que hacer. Y yo lo hago con mucho gusto y con el mayor placer me desgasto. ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué permites que tenga este dolor que me detiene tanto? Porque es un dolor que sobre todo en las mañanas cuando te levantas no te deja caminar. Que según el terapeuta se le llama fascitis plantar. Yo digo que no tengo nada, ¿no? Él dice que tengo eso. Entonces, aparte es un dolor recurrente y que no se quita tan rápido. Entonces, yo orando y le decía al Señor, ¿por qué tenga tanto dolor si yo estoy trabajando y tengo tantas cosas que hacer para ti? Y empecé a renegar porque me dolía muchísimo. Y sobre todo en las mañanas es muy doloroso y te despiertas y ni siquiera me puedo despertar para apurarme y hacer todo y cambiarme. No puedes, porque no puedes caminar del dolor. Y te tienes que esperar tantito y empezar a calentar el pie para poder empezar a caminar. Entonces, acostado en mi cama todas las mañanas, imagínense, es así como que empezar a mover el pie y darle movilidad para poder nada más levantarme. Y yo tenía mucho dolor y ya estaba así como que cansado de ese dolor y de tantos días. Y después como de haber sufrido varios días y de haber renegado en mi cabeza, yo dije, bueno, Joel, tranquilízate. Tienes que entender por qué estás pasando por esta situación. Porque el Señor, si lo está permitiendo, es por algo. Y en medio de todo eso, busqué la paz. Y le dije, Señor, no sé por qué permites, pero quiero entender. Me duele muchísimo, quisiera no tenerlo, pero quiero entender. Y la verdad, hoy le puedo decir, no se me ha quitado el dolor. No es algo que ya salí de eso. Pero aún en medio de este dolor, yo aprendí que yo le tengo que dar gracias a Dios. Aún cuando me estoy sobando, aún cuando me duele, aún con lo que quiera. Y Dios me enseñó que las cosas no se hacen por mí. Y que no necesita que yo esté ahí. Porque Él las va a hacer, no yo. Y todo salió y todo se hizo bien. Pero fue porque el Señor estaba moviendo las cosas, no yo. Y claro que recibí una enseñanza muy grande. Porque los padecimientos tienen un porqué y un para qué en nuestras vidas, porque si no el Señor no los permitiría. El Señor no tiene planes de mal sobre tu vida, nunca. El Señor necesita que tú entiendas cosas, pero tú eres el necio que no quiere entender. Entonces el Señor está buscando hablarnos en medio de las circunstancias tan difíciles que vivimos, pero a veces nosotros no ponemos atención, ni la más mínima. Entonces, si estás pasando una situación difícil, en la cual has estado a lo mejor 12 años, a lo mejor menos o a lo mejor hasta más, lo primero que deberías de estarte preguntando no es cuándo se va a ir. Lo primero es ¿por qué está aquí? ¿Para qué? ¿Qué necesita el Señor
¿O en qué área necesita el Señor que yo crezca? Que no he crecido porque aquí sigo. Y eso es muy difícil. Y fíjate lo que dice en el versículo 2 de ahí de Santiago, capítulo 4. Dice que codiciamos y no tenemos, más bien que no tenemos porque codiciamos. Que no podemos alcanzar porque hay envidia. No tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y lo que pedimos, según el siguiente versículo, lo pedimos mal porque lo pedimos de acuerdo a nuestros deleites, en el versículo 3. Entonces, tú necesitas entender que cuando le pidas al Señor las cosas, no se las vas a pedir por envidia, no se las vas a pedir por codicia, porque tú quieres más. Y ¿saben qué? Así somos a veces. Y aún hasta para las cosas de la congregación, queremos más revelación, porque a tal fulanito Dios le revela muchas cosas, y porque el Señor a mí no me habla como a él le habla. Entonces, de verdad, o sea, es completamente egoísta. Y no, pues es que, y ni medita tanto como yo, Señor. Ya vi sus disciplinas y él hace 1 hora y yo hago 3 horas y media. ¿Por qué a él le habla y a mí no? Entonces, y se ríen, pero saben que es cierto. Entonces, no se trata de eso. Nunca se ha tratado de eso. Tenemos que saber pedir sin envidia, pedir sin codicia. Y muchas veces somos así porque vemos que a nuestro vecino le va súper bien y ya tiene su carro del año y está remodelando su casa, y tú dices, si es un borrachal de primera, y yo que me la parto trabajando y voy a la iglesia y soy tan bueno y tan santo y tan apartado del mal. Bendito eres, lleno de gracia, y no me acuerdo cómo va. Y tú dices, ¿por qué al de al lado le está yendo tan bien y a mí no? Bueno, empezando por la envidia de tu corazón, porque tú estás buscando tus deleites en vez de estar buscando hacer la voluntad del Señor, porque tú pones los ojos en lo del mundo. Los deseos de tus ojos te ganan, la vanagloria de esta vida. Porque, oye, en esta vida lo mejor es estar sano y con dinero y con amigos, pero el Señor no piensa eso, y eso es difícil de comprender. Y otra vez te vuelvo a decir, no es que el Señor no quiera bendecirte, no es que el Señor no quiera ayudarte, no es que el Señor no quiera darte, pero muchas veces buscas todo eso solo porque tú lo quieres y porque tú crees que lo mereces, y por el orgullo que hay en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero que veas todas las historias de la Biblia. ¿En algún momento tienes alguna princesa con un final feliz? Que tú dices, ay, todo estuvo tan bueno y tan bonito para Pablo. Cantando en la cárcel, ¿no? O sea, tienes un chorro de historias de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, y nosotros no entendemos que tenemos que padecer porque el Señor tiene propósitos y planes perfectos para nosotros, los cuales se van a cumplir a través del padecimiento, lo cual es complicado. Y lo que te estoy diciendo a lo mejor no es lo más fácil y bello y bonito del mundo, pero el Señor es bueno y el Señor está por encima de cualquier situación que tú estés pasando. Y no hay ningún nombre por encima del nombre de Jesucristo, y nunca lo habrá. Entonces, en medio del azote que tú estés pasando, o que hayas pasado, o que está presente en tu vida, o que se acaba de presentar, o a lo mejor uno que se va a presentar y que todavía no ha llegado, yo solo quiero decirte, el Señor ya está por encima de cualquier situación. Pero ¿qué necesitamos? Despojarnos de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos, y entender la perfecta voluntad de Dios, que a veces es bien difícil. No a veces. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tú te tienes que despojar de todo lo que tienes a tu alrededor, de todo lo bonito, todo lo bello que es aparente a tus ojos, y empezar a buscar la voluntad de Dios. Porque cuando tú encuentras la voluntad de Dios y la haces, eres alguien que va a permanecer para siempre. Entiende que lo que está aquí ahorita se va a ir, este cuerpo se va a ir, tu ropa se va a ir, tus carros se van a ir, tu casa se va a ir, tus amigos se van a ir, tu familia se va a ir, todo se va a ir. Pero si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a permanecer para siempre. Y a lo mejor en tus prioridades, todo eso que te acabo de decir está por encima. Y no has entendido que así no debe de ser. Entonces por eso no recibimos lo que según nosotros merecemos, porque estamos pidiendo mal. El Señor quiere que le pidamos y que clamemos a Él, pero tenemos que entender cómo se hacen las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te voy a contar aquí un poquito de una tercera mujer. Y esta mujer es Esther. Probablemente ya te sepas la historia, la voy a resumir. Pero en tiempos del rey Asuero, el reino del rey Asuero era el reino más importante y más prominente de todo el planeta entero. Y el rey Asuero se había casado con una mujer que se llamaba Basti, y la mujer lo despreció y le hizo un desplante, por así decirlo. Entonces el rey inmediatamente le quitó su corona, y hagan de cuenta que hizo un Miss Universo en el año menos 500, ¿ok? Y Esther fue la ganadora. Entonces la ganadora se casaba con el rey. Y te lo estoy diciendo en tus palabras, ¿no? Y muy rápido, pero si lo lees a lo mejor vas a encontrar un poquito más de datos reales. Entonces, cuando él se casa con Esther, pues bueno, Esther era una mujer que era extranjera, no era de ese reino tal cual. Esther era judía. Y resulta que el rey tenía un ayudante que se llamaba Amán, y este Amán era una persona sumamente soberbia. Y lo que Amán quería era cada vez enriquecerse más y más, y Amán había hallado gracia en los ojos del rey y estaba siendo bendecido, es la verdad, por el rey. Estaba recibiendo muchos bienes, muchas riquezas, todos se arrodillaban delante de Amán, pero resulta que había uno que no se arrodilló delante de Amán, y este hombre era Mardoqueo, que casualmente era tío de Esther. Entonces Amán se enojó muchísimo, pero muchísimo, porque no se arrodillaba delante de él. Entonces se enojó tanto que no solo planeó la muerte de Amán, sino que planeó la muerte de todos y cada uno de los del pueblo, perdón, la muerte de Mardoqueo, sino de todos y cada uno de los del pueblo de Mardoqueo, o sea, de todos los judíos. Entonces todos los judíos empezaron a afligirse y a llorar porque los iban a matar. Pero Mardoqueo inmediatamente mandó una carta por medio de un sirviente y se la hizo llegar a Esther. Y le dijo: Esther, nos van a matar, en pocas palabras. A todos nosotros van a acabar con todo el pueblo judío. Y le dijo algo que te voy a parafrasear. Y le dijo: si tú no haces algo, Dios te va a desechar a ti y va a traer salvación para los judíos por medio de otra persona. Porque en pocas palabras, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados con esto que está haciendo Amán. ¿Y sabes qué? Era muy difícil en aquellos tiempos lo que se le estaba pidiendo a Esther.
A lo mejor tú dices, pues era su esposa, era la reina, ella también tenía poder, no sé, puedes pensar lo que quieras, pero yo quiero decirte algo, no era en estos tiempos, no era en esta cultura. En aquellos tiempos, si hasta la fecha todavía las mujeres batallan con sus derechos y con la libertad, ahora ponte a pensar quién sabe qué tantos cientos de años atrás. Si no se les deja hablar ahora en algunos países, imagínate si estamos hablando de esos mismos países, pero cientos de años atrás. Y la ley decía que si Ester se acercaba a donde estaba el rey sin haber sido invitada, inmediatamente tenían que matarla, a menos que el rey decidiera darle la vida, porque era un gran atrevimiento lo que se le estaba pidiendo a Ester. Pero ¿sabes qué? Ester le dijo, bueno, pues está muy difícil lo que me estás pidiendo, pero voy a ser valiente. Dile a todos los judíos que se pongan a ayunar y que oren por mí y por nosotros y por todo esto que está pasando. Entonces ella fue y se metió a donde no debía meterse, esperando encontrar gracia en el rey. Y dice la Biblia que el rey Asuero extendió su cetro, y esto quería decir que le dio la oportunidad de hablar, y que Ester va y pone su dedo sobre el cetro y encontró tanta gracia en los ojos del rey, que el rey le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te la daré. Y Ester de volada le dijo, no, pues quiero 3 Mercedes-Benz, quiero 2 camellos y quiero, dame 3 casas más. Claro que no. Ester le dijo, te invito a un banquete, a ti y a Amán. Entonces el rey le dijo, pues obviamente el rey se extrañó, ¿no? O sea, vienes hasta acá, haces un atrevimiento tan fuerte nada más para invitarme, pues bueno, vamos al banquete. Y al final del banquete le vuelve a decir otra vez lo mismo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te la daré. Imagínese cuánto amaba el rey a Ester. Y Ester le vuelve a decir, te invito a otro banquete. Ester no se aprovechó de la situación para pedir lo que le convenía. Ester no fue egoísta y pensó, bueno, yo soy la reina, a mí no me van a hacer nada dentro de este palacio. Además, ni sabían que ella era judía. Ella no se olvidó de su pueblo. Y otra cosa, ella tuvo temor de Dios antes que temor del rey. Y nosotros casi siempre estamos al revés. Tenemos más temor de nuestras autoridades o de la gente que nos rodea o de tu prima Juanita. No, es que cómo le voy a faltar antes que tener temor de Dios. Entonces, para no hacerte el cuento más largo, ella le cuenta al rey todo lo que Amán tenía planeado hacer con ella y con su pueblo. Y el rey se molestó tanto que colgó a Amán en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, para el que tanto odiaba. Ester supo pedir. Ester no fue egoísta, ni buscó algo para sí. Ella buscó la salvación de su pueblo entero. Ella pudo haber pedido, ¿sabes qué? Dame la mitad del reino y dame la cabeza de Amán porque está haciendo cosas que no me gustan. Ella simplemente fue y le planteó toda la situación y el rey fue el que tomó las decisiones. Y muchas veces nosotros casi que, Señor, para la 1:30 ya quiero la respuesta, porque tengo una cita y ya me quiero sentir bien. Entonces tenemos que saber pedirle al Señor, no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Acompáñame ahora al capítulo 1 del libro de Ageo. ¿Ya lo tenemos?
Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Yo no sé si te tocó a ti la enseñanza que se nos dio sobre este pasaje y sobre el saco roto, pero aquí el Señor está llamando fuertemente la atención de su pueblo, porque ellos están tan ocupados en sus casas, en lo que necesitan ellos, en enriquecerse ellos mismos, y se olvidaron por completo de levantar el templo, que era lo más importante, que era la razón por la cual Dios los había rescatado del cautiverio. Y ellos decían: no, es que todavía no es tiempo de que reedifique la casa, ahorita es tiempo de que yo me ocupe de lo mío. Y saben que así somos nosotros. No es que voy a servirle al Señor, pues ya que yo esté más acomodado, ya que yo sepa más, y ponemos un chorro de pretextos y nos enfocamos más en nosotros y decimos: no es tiempo de que yo haga caso de lo que el Señor quiere, en pocas palabras. Y nos olvidamos por completo de lo que el Señor está esperando de nosotros, y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en lo nuestro, en nuestra casa, en nuestros carros, en nuestros amigos, en nuestra vida, y se nos olvida por completo que el Señor no nos llamó para eso, que el Señor tiene algo completamente diferente, o espera algo completamente diferente de cada uno de nosotros. Entonces aquí, por medio del profeta Ageo, se le llama la atención fuertemente al pueblo, porque les dice: la casa está olvidada, está hecha a pedazos, y ustedes están construyendo sus casitas. Y así somos nosotros, porque hay egoísmo en nuestros corazones y estamos más ocupados en que todo esté bien con nosotros y que nosotros estemos al 100 para poder hacer eso. Y así somos muchas veces: no, es que no voy a servir al Señor hasta que tenga carro, porque salgo muy tarde de la reunión, o porque tal cosa. Óyeme, cuando tengas mayor dificultad y te esfuerces más por hacer las cosas, va a haber mayor gloria en lo que haces. Ocúpate de lo que el Señor quiere. No te estés esperando a que pase algo, o que tú estés en una situación en la que ya estés cómodo, o que tengas más tiempo. Entonces aquí les llamaron bien fuerte la atención, porque Dios necesitaba que ellos entendieran que por más que se esforzaran, ellos iban a seguir teniendo un saco roto. ¿Qué quiere decir? Que se iban a esforzar y esforzar y esforzar. ¿O no le ha pasado a usted que está trabaja y trabaja y trabaja, y de todas maneras el dinero no le alcanza? ¿Sabe que yo tengo un amigo que trabaja aquí en el colegio? Y un día, platicando con él me dijo: es que, Joel, yo no lo puedo creer, yo gano menos ahorita de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Me pagan menos. Y no me lo estaba reclamando, es la verdad. Me dijo: me pagan menos, pero el dinero me alcanza más. Yo le dije: pues ¿qué necesidad tienes entonces?
Me dijo, pues porque estaba meditando si cambiar de trabajo. Y yo le dije, mira, yo no te dije nada, tú me lo dijiste solo. Y me dijo, pues es que la verdad sí, me dijo. Y no puedo entender por qué, pero aquí me rinde el dinero. Y él prácticamente venía a pedirme un consejo, pero él venía a decirme, ya Dios me dijo que me tengo que quedar aquí. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, las cosas son tan diferentes. Y a veces te estás esforzando muchísimo por sacar esto, sacar lo otro, o hacer tal cosa, y nada más no ves avance, porque a lo mejor estás completamente lejos de lo que Dios quiere de tu vida. Entonces, es tiempo de que te ocupes de la casa, porque el Señor necesita que se levante un tabernáculo en tu corazón, donde haya adoración para Él. ¿Me estás entendiendo? Y que no te estés ocupando de que es que necesito esto, es que necesito lo otro. Ocúpate primero del reino de Dios y entiende que van a venir muchas cosas por añadidura cuando eso no sea la prioridad en tu corazón. Porque, ¿sabes? No hay nada que el Señor no pueda hacer. Nada. Y te voy a contar una experiencia personal que me da mucha vergüenza, pero te la voy a contar. Hace algunos meses yo estaba, ya no me acuerdo si estábamos 3 personas o 2 nada más, pero me acuerdo que estaba con mi mamá y estábamos discutiendo un tema, ¿no? Y yo estaba molesto, muy molesto. Y la discusión era que yo estaba necio diciéndole, es que si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar, porque el Señor nos respeta y respeta nuestras decisiones. Y si esa persona no quiere, por más de que el Señor esté enfrente, no se va a dar cuenta. Y yo estaba necio y terco diciendo eso, y tan fue así que yo me salí de ese lugar molesto, sin siquiera haber terminado o tranquilizado la situación, porque el molesto era yo, ¿no? Entonces, usted no debe de hacer eso, ¿no? Eso no es ejemplo. Entonces, yo traía mi celular en la bolsa y pues duré ahí adentro platicando como, no sé, como unos 20 minutos, lo que sea. Y cuando me salí, pues lo primero que hice, salí de esa oficina y lo primero que hice fue agarrar mi celular, porque típico que el mundo se acaba cuando no lo ves por 20 minutos. Entonces, pues lo saqué para checar notificaciones o lo que quieras, y se había abierto una aplicación, es el traductor de Google, y ahí tú puedes meter cualquier palabra y cambiarla de idioma, ¿no? Para eso es un traductor. Entonces, casual que había abierto el traductor de Google y se había introducido una palabra estando en mi bolsillo. No sé cómo, porque según yo lo tenía bloqueado. Y todavía si lo volteas, no sé si alguien ha usado esa aplicación, si lo volteas, la palabra se hace grande, ¿no? Entonces yo lo saqué así y yo leí una palabra después de haber estado molesto discutiendo. Y esa palabra, yo le puedo decir algo, nunca me había sentido tan mal, yo creo, en toda mi vida, conmigo mismo. O a lo mejor sí, pues, pero esa vez también. Y yo volteé a ver el celular y yo leo la palabra y mi celular dice insolencia. Y me dolió muchísimo, muchísimo, porque yo estaba diciendo que Dios no podía hacer algo y Él utilizó mi celular para hablar conmigo y callarme la boca. Entonces yo leí esa palabra y me metí a mi oficina y obviamente me puse a llorar como niño chiquito y a pedirle perdón al Señor por mis palabras. Y para mí fue muy fuerte. Mi celular se desbloqueó solo, mi celular introdujo una palabra y todavía me la enseñó en gigante. Y eso decía insolencia.
Yo le dije, perdóname, Señor, por decir que tú no puedes hacer cosas, porque ni siquiera es bíblico, porque la palabra dice que así como los repartimientos de las aguas, así también está el corazón del rey en la mano de Jehová, y él lo inclina hacia donde él quiere. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios quiere cambiar a una persona, él lo hace y punto. Pues para terminar con esta historia, a los 2-3 días, la persona que yo dije que no podía cambiar, cambió lo que yo dije que nunca iba a cambiar. ¿Y quién le habló? Yo no fui. Y claro que Dios me cayó la boca. Y si alguien le dice a usted que Dios no habla por celular, yo le puedo decir que a mí ya me habló. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo necesito que usted entienda que no hay nada que el Señor no pueda cambiar. No hay ninguna situación que esté por encima de Él. Así sea con una persona, así sea con usted mismo, así sea con una enfermedad, así sea en su familia, así sea lo que sea que se le esté presentando. No importa qué tan grande sea, no importa lo que esté pasando, no importa cuánto tiempo haya durado, no está por encima del Señor. Así que esta mujer oyó hablar de Jesús y ella acudió con Jesús. A ella no le importaba su inmundicia, a ella no le importaba todo lo que se le había dicho por tanto tiempo, y ella acudió con él buscando ser salva. Y ahora sí quiero hablarte de la salvación. La palabra salva en la traducción es algo tan padre, porque no solo quiere decir salva de, sí me salvaron, no, quiere decir hecho completo, otra vez. Entonces es restaurar a la imagen, es encontrar lo precioso entre lo vil. Entonces cuando esta mujer toca a Jesús, ella sabía que algo enteramente iba a cambiar, que ella iba a ser hecha nueva. Y por eso dice la palabra que las cosas viejas pasaron, porque Él las hace nuevas. Él nos hace nuevos a cada uno de nosotros. Y ella iba, yo no sé tú, pero yo no me imagino ni a ella ni a Jairo así como que tranquilamente de que, a ver si lo alcanzo. No, es que está muy lejos. Ya me lo taparon, ya no lo veo. O a Jairo diciendo, maestro, así como cuando tú estás en el restaurante y joven, se fue. Yo no me los imagino así. Y en Santiago dice, afligíos y llorad. Yo me imagino a la mujer pasando entre la gente, moviéndose sin importar a quién tocara, sin importar si tenía fuerzas o no tenía fuerzas de tanta sangre que había perdido, abriéndose paso, y decía, yo tengo que tocarlo y nada me va a impedir tocar el manto de Jesús. Y Jairo, por otro lado, llegó, él tenía a su hija enferma. Él no iba a llegar y, maestro, por favor, es que si puedes, si tienes tiempo. No, él estaba, yo me lo imagino como Bartimeo, que desde el camino estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y que los demás lo callaban a su alrededor y le decían, cállate, no molestes al maestro. A la diferencia está que a lo mejor a este no lo callaban porque era alguien importante, pero de todas maneras yo no me lo imagino así tranquilito. Yo me lo imagino diciendo, Jesús, te necesito, mi hija se está muriendo, está en casa, se va a morir si tú no vas. Él necesitaba llamar la atención de Jesús y sabía que necesitaba que Jesús fuera con su hija. Y esta mujer sabía que si tan solo tocaba el monte de su manto, iba a pasar algo. Y Esther sabía que si el rey extendía su cetro,
su petición iba a ser concedida. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que tienes que saber que Dios tiene una respuesta y que Él te va a hacer entender por qué estás pasando lo que estás pasando, que las cosas no vienen y se presentan nada más porque sí, sino que hay una razón en medio de todo esto. Y me quiero regresar al capítulo 9 de Mateo, donde empezamos a contar nuestra historia. En el versículo 17 dice que no echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en los odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y a mí me llamó muchísimo la atención que la historia en Mateo dice que mientras Jesús estaba enseñando estas cosas, fue cuando llegó Jairo. Si tú lees la historia en Lucas o en Marcos, te vas a dar cuenta que están separados hasta por 2 o 3 capítulos, la enseñanza de los odres con lo que pasó con Jairo y la mujer con flujo de sangre. Pero aquí dice que Jesús estaba enseñando esto cuando llega Jairo y suceden estos 2 milagros. Yo decía, bueno, ¿por qué estaba hablando sobre los odres, sobre el vestido? Y yo no sé si tú sabes lo que es un odre. Un odre es un recipiente hecho de pieles de animales. Entonces era todo un proceso en el que le quitan toda la piel a una cabra, a una oveja, a un buey, y la curten y la cosen y le dejan una pequeña abertura para después cerrarla con un listón o algo así, y ahí echaban el vino, echaban también aceite, echaban muchas cosas en estos recipientes, ¿no? No tenían nuestras botellas tan sofisticadas de ahora. Entonces, cuando un odre era viejo, yo no sé si tú has tocado la piel de un animal que ya tiene mucho tiempo que se la quitaron, pero se hace dura, se acartona. Entonces, cuando tú echas el vino, que es el jugo de la uva, ¿no?, para fermentarse, empieza a desprender muchos gases. Entonces, si tú echas vino nuevo en un odre viejo, el vino reventaría el odre por los gases que desprende. Por eso es necesario que si es vino nuevo, se ponga en un odre nuevo. Y sabes que lo único que entendí con esto es que a veces nosotros necesitamos que Dios nos vuelva a ser nuevos para que Él pueda depositar algo nuevo en nosotros. Y por eso es necesario que entendamos, que nos rindamos delante de Él, le entreguemos las situaciones, Él nos haga entender y nos haga nuevos, así como esta mujer. Porque esta mujer, así en la condición en la que estaba, no iba a poder continuar. Pero el Señor la hizo salva, la hizo completa de nuevo, la restauró. Y hay muchas situaciones que a nosotros no nos dejan crecer y que no dejan que avancemos, pero es porque no hemos entendido lo que Dios está buscando hacer en nosotros, y por lo tanto no hay crecimiento en nuestras vidas. Ayúdame, iglesia, cerrando tus ojos, por favor. Este pequeño mensaje es para
Tú que estás por primera vez, por segunda vez, ¿me ayudas levantando tu mano, por favor? Levanta tu mano, tú que estás por primera vez aquí. Aún más te pido que me ayudes poniéndote de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hechos 4:12, por favor. Ese Jesús que cuando esta mujer determinó en su corazón correr y tocar su manto, es el que quiere que hoy tú le abras su corazón. Hoy es un buen día para que tú determines en tu corazón abrirle a Jesús ese corazón. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús tú y yo tenemos salvación. Yo te animo hoy a que le abras tu corazón a Jesús. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo estas palabras, tú que estás aquí por primera vez. Ayúdame, iglesia. Señor Jesús, hoy yo determino creer que con tocar tu manto yo podré ser salvo. Hoy te reconozco como mi único Rey y Señor en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Te animo a que de este lado, a ti que hiciste esta pequeña oración, pases. Queremos darte seguimiento, queremos apuntar unos pequeños datos de tu persona. De este lado, por favor, acá están mis hermanos. Yo no sé ni puedo comprender tu situación, ni el azote por el que has estado padeciendo. Pero hay alguien que sí lo comprende. ¿Y sabes qué? Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. El padecimiento va a ser para tu perfeccionamiento, pero tú necesitas resistir. Tú necesitas mantenerte firme.
Y aún más que todo eso, tú necesitas pedir correctamente y humillarte delante de Dios. Reconocer que Él es el único capaz de ayudarte en medio de la situación y que tú no vas a poder solo. Pero que Él sí puede hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Habla con el Señor y expón delante del Señor tu situación, tu padecimiento. Y tienes que decirle al Señor y reconocer que tú no puedes sin que Él obre, que necesitas que Él extienda su cetro, que necesitas que Él voltee a verte, pero necesitas humillarte así como esta mujer que humildemente decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Porque eso es todo lo que necesitaba, acercarse a Dios. Y si tú estás en una situación en la que necesitas que Dios obre, yo te pido que levantes tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y empieza a hablar con el Señor y dile lo que le tengas que decir. Sé valiente así como Esther y empieza a hablar con Él y dile: Señor, te necesito en mi familia, te necesito en mi trabajo, te necesito en mi salud, necesito ser salvo, necesito que me hagas completo de nuevo, necesito que hagas la obra. Y reconozco que yo no puedo y que esta situación no me deja avanzar. Levanta tu voz delante del Señor. Humíllate delante de Él. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí.
levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Quiero pedirte, iglesia, que te pongas sobre tus pies. Yo quiero decirte algo, no importa qué situación sea, el Señor está por encima de ella. Pero tú necesitas humillarte y presentarte delante de Él y ser valiente, así como estas mujeres de las que hablamos, o como el padre de la hija de Jairo, y presentarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi situación. Así que ahí donde estás, humíllate delante de Él, levanta tus manos, habla con el Señor y dile: Señor, te presento esta situación. Yo reconozco que tú eres el único capaz de solucionarla, que tú eres el único que tiene todo el poder y que está por encima de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú te has acercado a nosotros en esta mañana. Y en este momento, Señor, yo te pido que tú traigas paz a cada corazón que está necesitado de ti. Que tú traigas paz, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú les hagas entender el porqué, Dios, de estos azotes a cada uno, Señor. Y que aun si en tu perfecta voluntad estás, Señor, traigas la respuesta al corazón necesitado, Señor, al corazón humillado, porque sabemos que tú no desprecias al corazón humillado. En el nombre de Jesucristo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. El agua está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Levante sus manos y dígalo: mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Voy a pedir que abras tus ojos, iglesia. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas necesidades y el Señor va a suplir para que cada una de nuestras necesidades pueda ser suplida, así como Joel nos enseñaba ahorita. Pero dentro de toda esta historia yo veo algo que está encriptado. Y pastor me ha pedido que venga y ministre hoy en esta tarde. Y
Y dentro de las historias que Joel nos platicaba, la historia de Mateo habla acerca de los odres viejos. Di conmigo, odres viejos. ¿Sabes por qué un odre viejo no puede recibir un vino nuevo? Joel nos decía, porque el vino suelta algunos gases y el odre viejo ya dio toda su capacidad para estirarse. Ya no tiene más capacidad para poder estirar un poco más. En cambio, los odres nuevos sí tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de estirar y de recibir todos los gases que el vino que fue depositado en ellos van a provocar. Es lo mismo que el Señor quiere a través de los azotes que Joel decía hoy, de los padecimientos que tú y yo debemos de sufrir. El Padre los ha enviado, el Padre ha permitido que cada uno de nosotros tengamos esos padecimientos, porque los padecimientos son los que nos van a llevar a alcanzar la salvación. Esta mujer que tenía el flujo de sangre logró alcanzar la sanidad que ella necesitaba. El flujo de sangre fue cortado en su vida, pero además de ello recibió la salvación, recibió la oportunidad de hacerse completa. Si tú y yo recordamos para lo cual la Escritura fue creada, para lo cual la Escritura fue diseñada, que lo tenemos en 1 de Timoteo, es para enseñarnos, para redarguirnos y para los padecimientos que tú y yo tenemos. Queremos que sean quitados y queremos que las otras personas cambien, pero el Señor está queriendo enseñarnos algo a nosotros a través del padecimiento, para que tú y yo cambiemos nuestra manera de vivir. Cuando vamos a la historia que Joel nos enseñaba ahorita en Santiago capítulo 4, ¿me das por favor Santiago capítulo 4? Ahí hay muchos, en el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? ¿Para gastar en qué? Pero el Señor quiere que nosotros nos gastemos en los deleites de Él. Y esos padecimientos tenemos que levantar nuestras manos al Señor y decirle al Señor, gracias. Y entonces el Señor va a abrir los cielos y va a enviar la ayuda que tú y yo necesitamos. Pero también el último versículo que Joel leyó de este capítulo, el versículo 10. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si vamos al libro de Ageo, que también Joel lo tomó, dice que buscáis mucho. Déjeme lo encuentro. Dice que debemos de subir al monte, debemos de traer madera y reedificar la casa. Dice, y pondré en ella mi voluntad. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y seré glorificado. Entonces usted y yo debemos de subir al monte para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Algo que yo veía que está en medio de nosotros, y se lo decía ahorita en el libro de Santiago, yo veía que en medio de nosotros, algo por lo cual le tenemos que pedir perdón a Dios, es porque hemos sido soberbios. Y el Señor quiere quitar este tipo de soberbia de nuestras vidas. ¿Qué es la soberbia? Es el hecho de no recibir algo que alguien más nos puede dar. Y el Señor está queriendo enseñarnos a través de los padecimientos que cada uno de nosotros tenemos. Y nosotros queremos que esos padecimientos sean quitados, pero no queremos pasar por el proceso de querer corregir nuestras vidas. Cuando vino la administración acerca del saco roto, todos quisimos que el saco roto fuera quitado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder atesorar, para poder tener, para poder acumular cosas.
Pero en realidad el propósito del Señor es que quiere que cada uno de nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, que cambiemos algo, una actitud, una manera de accionar en nuestra manera de vivir, y entonces así vamos a poder ir avanzando hasta llegar a alcanzar la perfección, el ser completos, lo que el Señor quiere para que podamos cumplir su propósito. Hoy en esta mañana o tarde ya, hoy le dijo que levantáramos las manos y nos humilláramos delante del Señor. Yo creo que una de las cosas que el pueblo de Dios hemos olvidado es doblar nuestras rodillas. Y yo creo que hoy en esta mañana el Señor quiere quitar de en medio de nosotros la soberbia de no recibir las enseñanzas que Él directamente quiere traer a nuestras vidas. Queremos venir cada domingo aquí a la iglesia o cada reunión a donde hay un ministro a que diga qué es lo que el Señor quiere quitar de nuestras vidas, pero hemos cerrado nuestro oído ante las palabras del Señor cuando está queriendo hablar en lo secreto con cada uno de nosotros para que cambiemos esa mala manera de vivir que tenemos y continuamos desarrollándonos viviendo mal. Y por eso el Señor no nos ha llevado a tener la salvación que necesitamos. Le invito a que cierre sus ojos, y si usted puede reconocer de que ha cerrado sus oídos ante la enseñanza que el Señor ha querido traer a su corazón, en lo íntimo, en lo interior, si usted lo puede reconocer, doble sus rodillas y pidámosle perdón a nuestro amado Dios. Pero no solamente es de doblar las rodillas, sino que realmente pídale perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor, porque hemos cerrado nuestros oídos ante la enseñanza que Él ha querido traer a nuestro interior, a nuestra vida personal, no a través de alguien más. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú has hablado a mi corazón en esta mañana, Señor. Y henos aquí, Padre, un pueblo al cual tú le has hablado, Señor, al cual tú estás abriendo nuestros oídos para que podamos, Señor, escuchar tu voz, para que podamos identificar tu voz en el secreto, Señor. Ahí en ese lugar en donde tú todos los días nos hablas. Ahí en ese lugar, Señor, en donde cada situación que cada uno de nosotros vivimos, tú estás queriendo traer una enseñanza a nuestras vidas. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, todos aquí reunidos, reconocemos que hemos sido soberbios y nos hemos acomodado, Señor, a recibir solamente lo que tú traes a través de nuestros pastores, a través de los ministros que tú traes al altar, Padre. Y hemos cerrado nuestros oídos ante las enseñanzas que tú has querido corregir en nuestra manera de vivir, Padre. Perdónanos, Señor, por ser soberbios. Perdónanos, Señor, porque nos hemos ensoberbecido, porque hemos sido arrogantes delante de ti, Señor. Y hoy reconocemos ello, Señor, y te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos por ser soberbios, por no atender tu voz, por no atender tu llamado, papá. Te pedimos, Padre, que no dejes de hablar a nuestros oídos, Señor, en el interior de nuestro corazón, Señor. Háblanos, háblanos, papá, y ayúdanos a que día con día, Padre, podamos cambiar, Señor, lo que tú quieres que cambiemos, Señor. Y con ello, Señor, tú enviarás, Señor, y quitarás todo lo demás, Señor, y proveerás para todo lo que nosotros necesitamos. Nos sanarás, Señor, de nuestras enfermedades. Proveerás, Señor, para cada una de las situaciones en medio de nuestras familias.
Cuando nosotros, Señor, con un corazón humilde, Señor, vayamos delante de ti para comenzar a cambiar, Señor, nuestra manera de vivir, Padre. En el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor, sobre este lugar. Abre los cielos, papá, sobre este lugar. Y llévate, Señor, la soberbia de nuestros corazones. Preserva, Señor, a tu siervo de la soberbia, Señor. Que no se enseñoreen de nosotros, papá. Preserva, Señor, a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de nosotros, papá. Preserva, Señor, a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de nosotros, oh Señor. Queremos darte gloria, Señor, queremos darte honra. Y solamente, Señor, caminando por el camino de la perfección, llegando a ser completos, Señor, es que podremos, Señor, darte la gloria y la honra a ti, oh bendito Dios. En el nombre de Jesús, haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros. Y Haz tu obra. permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí, Señor, y aquí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. El Señor está forjando los odres nuevos. El Señor sabe la capacidad que usted y yo tenemos para poder soportar esos azotes. Solamente permitamos de que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestro interior, en el momento que usted está pasando por la prueba. Y entonces el Señor le va a ayudar. Y si usted cambia, si usted recibe la enseñanza directamente del Señor, usted va a poder cambiar su manera de vivir. Y entonces el Señor va a suplir todo cuanto usted y yo necesitamos. Dele un aplauso a nuestro amado Dios. Y ponga mucha atención. Ponga mucha atención.
en la manera en cómo el Señor le habla a usted, porque le va a hablar acerca de lo que Él quiere que usted y yo corrijamos en nuestra manera de vivir. Que Dios le bendiga, de muchos abrazos y nos vemos mañana en la meditación. Que tenga una excelente semana.